Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pequeños Maestros Practicantes, Grandes Compromisos. Yo soy Dulce María, el día de hoy me acompaña mi compañera Itzel y mi compañera Noelia y tenemos el honor de contar con el invitado, el profe Otto. Hola, mucho gusto. Bienvenidos, profe. Gracias. En esta ocasión pues vamos a tratar de conversar acerca de algunos temas que pues creo que han sido, o preguntas que nos hacemos todos los maestros en formación en nuestro lapso a lo mejor de prácticas. Bueno, en este episodio vamos a hablar más que nada de algunos de los desafíos y también de nuestras experiencias pues más significativas como maestros en formación o practicantes. Y pues claro que cada uno va a dar su punto de vista desde su experiencia y el profesor Otto, nuestro invitado especial, nos va a dar su punto de vista ante estas situaciones y comentarios. Hemos preparado una serie de preguntas para reflexionar juntos y compartir nuestro aprendizaje, así que comencemos. Bueno, pues la primera pregunta, profe, es ¿cuáles son los desafíos más comunes a los que se enfrenta un maestro con regularidad en el aula? Bueno, creo que se pueden clasificar en diferentes categorías porque algunos desafíos tienen que ver obviamente con la práctica docente, que en este caso ustedes ya lo han experimentado, pues se van a practicar. Otros desafíos tienen que ver con el maestro, pero como un ser humano, como persona, como alguien que tiene una familia, alguien que también fuera de la escuela pues tiene una vida, ¿verdad? Entonces yo pienso que esa categoría a veces es la que dejamos de lado y todo lo enfocamos en la práctica docente. Pero pues yo les voy a regresar la pregunta porque ustedes ya estuvieron practicando y ya tienen, si no me equivoco, 2 semestres practicando, dando la clase, ¿verdad? Porque van a observaciones también, primer y segundo semestre. En estos 2 semestres que tienen ustedes ya dando clase frente al grupo, ¿cuáles considerarían ustedes que han sido los desafíos más grandes o más importantes? Bueno, yo lo enfocaría más dentro del aula. A mi parecer, de los retos así más grandes ha sido mantener la indisciplina de los alumnos y más cuando los grupos están sobrepoblados. Entonces pues son adolescentes, entonces hay muchísimos alumnos y es difícil. Y también, por ejemplo, adecuar el contenido, porque hay veces en las que hay actividades extracurriculares, de que hoy no va a haber clases por esto, o torneos de vóley, deportes, cosas así. Entonces pues nos quitan clase, por así decirlo. Entonces hay veces que andamos así muy apuradas y sentimos esa presión. Entonces pues adaptar el contenido y asegurarnos de que los alumnos lo aprendan. Ahí mencionaste uno de los que yo tengo dentro de la clasificación, o son varios pero dentro del mismo grupo. ¿Cómo mantener el orden dentro del salón? Ese es, yo pienso que uno de los más grandes. Y luego otro es, ¿cómo le haces para dar una clase cuando el grupo es muy numeroso? No todos los grupos son iguales, hay grupos que son muy numerosos y todos trabajan, pero hay grupos numerosos que te hacen ver tu suerte, o sea, la verdad sales llorando de ahí. Entonces, una cosa es mantener la disciplina, aunque el grupo sea pequeño, puede haber indisciplina. Y cuando estás preparado con estrategias, con actividades, con las formas correctas de lidiar esta situación de la indisciplina, obviamente reduces muchísimo tus niveles de estrés, porque pues es otros de los desafíos en la actualidad, esto que le llamamos el burnout en los maestros. Entonces, a veces como practicante es doble, porque primero el grupo ya es indisciplinado. Llegas tú y no te ven como autoridad porque eres practicante. Y a veces ustedes parecen todavía alumnos o alumnas, ¿no? Porque pues, no sé, su edad y sus facciones y así, pues se ven todavía pequeñas. Entonces, creo que ahí diste en el clavo con uno de los más importantes. Yo un desafío que es la falta de interés por parte de los alumnos. Sí trabajan y todo, pero se lo toman a juego. No, según ellos se ponen a trabajar, pero a la mera hora no entregan nada. Y es que mira,
Yo creo que es por la generación, por los tipos de generaciones que van surgiendo, porque esta cuestión yo la he estado viendo en los últimos años, desde que estoy trabajando en la normal superior. Los proyectos que recibo, por ejemplo, para maestría, para titularse de maestría y de licenciatura también, la mayoría va enfocados a cómo mantener el interés o cómo lograr motivación. ¿Qué nos dice esto? Pues que obviamente existe un problema por la motivación dentro de las aulas. Y hay varias cosas que pueden estar pasando, como tú dices, todos se lo toman a juego y diste con una palabra clave. A veces nos hace falta hacer de nuestro contenido que sea más lúdico, que tenga más interacción o más dinámicas, o que sea una cuestión más de juego, pero que te permita enseñar, ¿verdad? Y que puedan aprender los alumnos. Y una de las cuestiones, yo pienso que es cómo se ha vivido últimamente, quitándole como que esta formalidad a las cosas, como de que pues me da igual, no me puedes hacer nada, los derechos humanos me protegen, cosa que cuando yo estudiaba, por ejemplo, que yo dije algo así, o sea, olvídate, primero me iba mal en la escuela por la regañada que me metía el maestro, el director, y luego en la casa por andar diciendo, contestándole a los maestros. Entonces, ciertamente tendríamos que pensar en cómo lograr que dentro de nuestra clase hagamos reflexionar a los alumnos, obviamente respetando pues todo esto de los derechos que tienen ellos, de esta parte pues de sus intereses, ¿no? Como las redes sociales y así. Pero ahí está uno de los retos que a veces la escuela no te va a enseñar. ¿Cómo logras que ellos puedan reflexionar y decir, esto es importante para mí? A veces en la universidad se logra porque pues ya son adultos, hay un pensamiento diferente, pero en esa edad donde todo te importa un cacahuate y traes como que no le hago caso a nadie, ¿no? Y así, es más complicado. Pero sí, definitivamente pues, es otro de la motivación y el interés. Muy bien. Bueno, continuamos con otra pregunta, es ¿qué estrategias a lo largo de la práctica y de su vida como docente ha recopilado para poder trabajar los contenidos o sobre todo cómo manejar la disciplina? Bueno, creo que una de las partes más importantes de un maestro es dominar muy bien el contenido, o sea, que tú sepas muy bien de lo que estás hablando. Obviamente, pues no eres una máquina y no vas a saber todo, pero sí tienes que darte a la tarea de tener conocimientos vastos en lo que estás enseñando, porque es muy vergonzoso cuando te preguntan algo que no sabes. Sí. Y está bien, no significa que vayas a saberte todo, pero por lo menos saber dar una respuesta para no quedar como alguien que no sabe frente a los alumnos, porque ahí pierdes como que un grado de respeto. La figura del maestro es como que no, es que lo tiene que saber todo. Entonces, de las estrategias que a mí me han funcionado mucho es el trabajo colaborativo, mucho trabajo colaborativo y de manera autónoma, que está basado obviamente en Vygotsky y en Piaget, el que construyan ellos su propio conocimiento. Vemos algún tema, ya sea utilizando las TICs, ¿no? Buscando en internet, algún video, utilizando el celular, y luego hay que dejar algún proyecto donde ellos tengan que construir ciertos productos a base de trabajar en equipo, utilizando a lo mejor materiales didácticos, y obviamente fomentando siempre una cuestión de reflexión de que lo tienes que hacer por tu propio bien. Nunca va a funcionar algo que es obligado o que es forzado, por más que te digan, es que a veces no entienden y tienes que meter mano dura. Una cosa es mano dura y otra cosa es forzar u obligar. Entonces, ahí está el reto. O sea, yo sé que a veces te quieres arrancar el cabello, pero tienes que estar innovando y cambiando y pensando para que ellos lleguen por sí mismos a la reflexión y digan, es que esto es bueno para mí, esto me sirve, esto me interesa y quiero aprender, quiero lograrlo.
Y obviamente pues tiene que estar relacionado con lo que ellos ven, el contexto en el que ellos viven. Por ejemplo, aquí en Chihuahua, en la región sur, que tenemos un poquito de todo, ¿no? Desde Jiménez hasta Huachochi, pues los contextos son bien diferentes. Para acá, para este lado, pues tú ves mucho la agricultura, la nuez, la ganadería, luego te vas moviendo para allá y de repente pues ya son otras cuestiones como un poquito más lo del turismo, ahí en Parral por la zona, allá la cuestión de la madera, y luego en la sierra pues todo lo que tiene que ver con la cultura rarámuri. Todos mis alumnos que son de allá siempre tienen esta dificultad de poderse comunicar con sus alumnos porque la mayoría pues su lengua materna es el tarahumara. Entonces son muchos contextos diferentes, pero la clave está en poder acercarte a los alumnos para que ellos tengan esta confianza de también querer acercarse. ¿Y cómo haces esto? Rompiendo la barrera de la figura del docente como alguien estricto o como alguien que, híjole, pues me va a regañar. Sí hay que poner límites, hay que tener bien claro quién es el alumno, quién es el maestro, pero sí se puede generar un ambiente de aprendizaje con confianza para que ellos tengan esta necesidad de, oye, profe, ¿cómo hago esto? O, profe, mira, encontré esto, descubrí esta cosa, o me gustaría saber de esto. Y sí te pasa, o sea, de repente llegan y te dicen, profe, leí esto, ¿y de qué se trata? ¿O cómo puedo aprender más acerca de este tema? Y es donde te das cuenta, pues, que tienes que motivarlos de maneras a las que generalmente estamos acostumbrados, que es el conductismo. O sea, más allá de decir, si no haces esto, te va a ir mal, que así estamos acostumbrados. Pero también que no lo hagan por un interés de decir, es que si lo hago, pues me va a tocar una paleta, por ejemplo. Sino que ellos digan, es que si lo hago, pues es bueno para mí, o sea, voy a aprender y me va a servir. Creo que por ahí va el asunto. Bueno, de estrategias yo también creo que es muy importante identificar qué actividades les gustan a los niños para adecuarlas a ellos. Por ejemplo, el semestre pasado pues eran nuestras primeras prácticas, entonces no conocíamos mucho. Y pues llevamos actividades un poco sencillas y no les llamaba mucho la atención, pero con uno de los profesores de la normal teníamos una actividad que era el diario del alumno, entonces venían preguntas de qué hace el alumno, que decían qué fue lo que te gustó, qué no te gustó, tuviste dudas, y había una que decía con qué actividades te gustaría aprender. Entonces, por ejemplo, a mí mi grupo de práctica me ponía de que con jueguitos o cosas así. Entonces ya al saber uno qué es lo que a ellos les llama la atención, pues entonces es más fácil manejar los contenidos y mantener el interés de ellos y todo eso. Y es que es parte de la jornada en el semestre, porque van 2 veces, 15 días, ¿verdad? Cada vez. Y la primera, eso es clave, hacer un diagnóstico para saber cuáles son los intereses de los alumnos y cómo puedo acercarme a ellos de maneras diferentes a las que a lo mejor están acostumbrados. Obviamente trabajo esa jornada con esa información y la siguiente ya voy más preparada, porque ya pienso mejor acerca de qué actividades les puedo poner y yo cómo reaccionan a estas actividades. ¿Qué es de lo que mencionaba ahorita Noelia? En los tiempos, a veces no nos dan los tiempos porque hay muchas actividades y más, por ejemplo, este lado del año. Sí. Creo que es el más largo, pero también como que es por la cuestión de los puentes y los días festivos, ¿no? Que eso es parte de también, no lo tenemos que ver como algo negativo, porque es cultura, o sea, y nos ayuda mucho para trabajar ciertas cosas, por ejemplo, todos los días que tengan que ver con alguna celebración como el de la madre, el día del niño, o sea, todo eso nos sirve para trabajar a lo mejor cuestiones literarias, crear textos o no sé, ¿verdad? Así. Y de ahí es de donde podemos sacar provecho, pero con la experiencia pues vas aprendiendo que te sirve, o sea, en vez de decir, sí, ya no tengo otro día o ya no tengo otra sesión, pues voy a aprovechar que viene esta celebración para hacer algún trabajo, alguna presentación, alguna obra. Pues yo he intentado a los grupos con los que he estado de que sean más, a veces los temas son más allá del español. Okay. Entonces, por ejemplo, me tocó un tema que era relacionado con las fábulas, pero era con la inclusión también. Entonces decidimos de que vamos a hacer un cuadro de pintura. Y igual vimos el tema de español, pero también vimos la inclusión y algo que a ellos les gustaba
mucho de pintar. Entonces he tratado de que sean acomodar los temas a actividades que sean más lúdicas de jueguito o que hagan algo así en grande, un libro, así. Es lo que yo he visto que es lo que me gusta un poco más. Y es lo que la nueva escuela mexicana ahora les dice. Y ustedes que están por ahí de lleno y ven a veces en los consejos técnicos esta organización de los colectivos. Porque yo soy de los que cree que a veces no es necesario poner tantos proyectos, porque al final andan todos bien estresados por entregar proyectos, a veces ni los hacen bien. Entonces yo creo que, por ejemplo, un proyecto bien pensado de 2 o 3 materias en común, donde se relacionen, puede servir para que ellos tomen más significado todavía del aprendizaje de los alumnos. Como decía Dulce, ¿qué tal si en biología tienen que hacer un informe o una redacción que es parte de español y yo voy a ver lo del texto como maestro de español, pero me pongo de acuerdo con el maestro de biología, qué es lo que va a enseñar, qué palabras a lo mejor por ahí están en práctica para que los chavos las dominen, y cómo estructurar un informe y enseñarles a ellos y que ellos entiendan que esto que van a hacer les va a servir para las docentes y le van a encontrar un significado, es un ejemplo, ¿no? Creo que ese es uno de los objetivos de la nueva escuela mexicana. Entonces, ahora más que nunca debemos trabajar mucho eso en conjunto todos los docentes para que nuestros alumnos cada vez entiendan más acerca de su entorno, o sea, de qué se trata y no sea nada más como pues lo mismo de siempre y hay que leer el Quijote. Híjole, pues Quijote, o sea, es un ejemplo, ¿no? Pero creo que por ahí va el asunto, cada vez hacer más significativo la aprendizaje. Bueno, de hecho, yo estas prácticas estoy trabajando con 2 materias en conjunto. Tienen que hacer un stand, lo trabajan con ciencia, me parece. Tienen que hablar de la vida saludable. Y con artes tienen que hacer como un anuncio. De vida saludable. Está chido, ¿sabes? Pero sí es un poco complicado porque los profes no se coordinan. Tampoco ponen de su parte de la escuela porque se supone que es una exposición para toda la escuela y ellos tampoco apoyan. Dijeron que no, que porque se iban a distraer nosotros y los profes también. Y es que ahí está otro de los desafíos que yo metería en esta categoría, que es el trabajo colegiado como docente. En colectivo, porque muchas veces no hay esta comunicación asertiva y correcta y entonces no puedes hacer muchos proyectos. Pero también que hagas un proyecto y lo des a conocer a la comunidad escolar y a lo mejor invitar a padres de familia, como algunos de los que hemos hecho ya aquí nosotros. La verdad, eso te cambia muchas veces la perspectiva de ver cómo debe ser la escuela y la educación. ¿De qué nos sirve quedarnos aquí encerrados nosotros? Pues no, o sea, hay que compartir lo que estás enseñando, lo que tus alumnos están aprendiendo, porque logras un sentido de pertenencia. Todo lo que tú haces, a veces pensamos pues que está bien hecho porque yo lo hice, ¿verdad? Y me gusta y lo quiero porque yo lo hice. Eso se siente muy bien. Entonces, cuando tus alumnos hacen algo y lo presentas y ellos pueden presumir y con orgullo decir, yo lo hice, miren, creo que eso todavía motiva más al alumno. Bueno, pasando a otro tema muy importante que mencionábamos anteriormente, ¿cómo se sienten mis compañeras con la autoridad que se les otorga al ser practicantes? Pues a mí me ha tocado, por fortuna, que con los maestros que he estado, no me hacen de lado como que no siento me importa. Sí te dan tu lugar. Sí, me dan mi lugar de que no voy a ser una maestra. Yo ahorita estoy nada más aquí cuidando pues que no pase otra cosa, ¿verdad? Pero es la maestra la que... Y que nos hablan por maestra, porque eso me tocaba que... No, sí, ajá, que te dicen, sí. no sé, chica. Sí, ajá, pero no, la verdad me estaba muy bien en el sentido de que me daba como el lugar de que, aunque estamos como maestros o maestros de formación, ya no nos dan el título como si fuéramos un maestro. Entonces creo que eso como que ha tenido más alumnos de, ok, entonces tú sí me puedes regañar. Como una figura. Ajá, una figura de autoridad. Yo también al principio la maestra encargada, si nos dio su lugar, le dijo a todos los alumnos que nosotros íbamos a ser los encargados, que se dirigieran con nosotros, pero de parte de los alumnos no éramos una autoridad. Aunque estuviéramos ahí presentes, ellas se dirigían con la maestra. Y yo siento que eso también se gana, porque si te pueden decir, le van a hacer caso a la maestra, si no, así les va.
Y te van a hacer caso no porque te vean como maestra, sino porque le tienen miedo a los regaños, ¿sí me explico? Entonces creo que es algo que se gana. En cada jornada, tu presentación, que domines los contenidos, que sepas de qué estás hablando y que ellos te vean seguro, segura, confiado en lo que estás enseñándoles, las actividades que pones, que ellos se sientan motivados. Creo que eso te da también tu lugar y permite que esta cuestión de indisciplina, de que te falten al respeto, disminuya. No digo que se quite, ¿verdad?, o que no vaya a suceder, pero sí, en mi experiencia, estos docentes en formación que se preparan y que llegan así con su uniforme y con material didáctico, los alumnos tienden a ser buenos alumnos. Incluso hasta a veces te dicen, me gusta más que con la maestra titular o con el profe titular, porque ustedes pues traen esta chispa de las cosas nuevas, todo lo que están aprendiendo en la escuela, y quieras que no, estás un poquito más como que al ritmo de ellos en cuestión de la tecnología, y eso pues te da puntos, literalmente. Y por ejemplo, profe, usted cuando inició, ¿cómo fue su experiencia dándole a Cuando usted era práctica. Cuando era Como bueno, se sentía como practicante. A mí nunca me tocó, a mí no me tocó ser practicante así como tal, pero cuando yo empecé a dar clases, esto pues ahora por la facilidad o la apertura que existe de que otros perfiles pueden entrar a dar clases, ¿verdad? Porque pues yo tengo la ingeniería, pero nunca hice una escuela normal, que la verdad me hubiera gustado mucho ahora que lo entiendo como tal. Pero cuando yo empecé a dar clases, honestamente yo era muy nervioso, o sea, yo me ponía muy nervioso y trataba lo menos posible de utilizar el pizarrón y de hablar frente al grupo, porque tengo muchas muletillas, por ejemplo la de que es algo que es síntoma de que estás nervioso, cuando empiezas y a lo mejor por ahí vas a salir en el video, pero cuando yo empecé, lo que menos quería era estar frente al grupo dando o explicando. Entonces yo era de traer los temas y empezar a revisarlos por equipos en investigación. Yo les daba como un contratito pequeño con los pasos a seguir. Yo les decía, esto es lo que tienen que hacer y está explicado paso por paso. Y nos juntamos en equipos de 2, de 3 o de 4. Y empezaban a trabajar en mesas de trabajos. Y les daba la información, o la buscábamos, la investigábamos según el tema, y ellos solitos empezaban. Ya hice el paso 1, ya hice el paso 2, ya hice el paso 3, y yo solo era como un monitor. Empezaba a caminar y a resolver dudas, y tal vez por ahí hacer alguna explicación, y esto me funcionó, o sea, porque pues sí, había de repente los que querían seguir en su relajo, pero pues ya con ellos trabajaba un poquito diferente, ¿verdad? Una llamada de atención o cuestiones así, pero nunca he batallado en cuestión de disciplina hasta el momento. Entonces, creo que por ahí va el asunto. Descubrí que cuando logras que ellos mismos construyan su aprendizaje, los mantienes ocupados. Pero tiene que ser interesante este proceso de construir el aprendizaje. Exactamente. Pero que me ha pasado de que no sé, alguna falta de respeto, sí, la verdad que sí, o que de repente, pues no sé, en el trabajo, sí, o sea, también es mucho lo socioemocional con ellos. Entonces, eso es otra parte, trabajaba mucho lo socioemocional, actividades donde ellos pudieran como que de repente liberar todo lo que traían, alguna dinámica, algún juego, algún ejercicio, ¿no?, de escritura, para que primero como que vaciaran todo lo que traían y pudieran estar concentrados en la actividad. Y bueno, esto va relacionado a lo que comentábamos ahorita, lo que comentaba usted, profe. Desde su experiencia, ¿cómo es que los alumnos perciben esa autoridad cuando somos practicantes o cuando pues, son maestros iniciales, que no tienen pues años de experiencia o así? Es que parece que tienen olfato así canino porque los huelen, o sea, inmediatamente el nerviosismo y el miedo, o sea, lo huelen los chavos. Entonces yo creo que es mucho de que tú hagas presencia en el grupo, que te des a respetar
Y tiene mucho que ver, incluso el que hagas prácticas frente al espejo. Que te pares en un espejo y empieces a hablar como si estuvieras dando la clase. Esto parece de locos, pero créanme que funciona mucho. O que te grabes dando una clase y ahí tú vas descubriendo, pues puedo hacer esto, puedo cambiar esto, el tono de mi voz, cuando hay que subirlo, cuando tengo que hablar así tranquilo. Y lo más importante para mí es, el conocimiento es poder. Si tú dominas y conoces de tu tema, tienes poder sobre el grupo para enseñar. Entonces eso es bien, bien importante. Y es lo que yo les recomendaría, que te vayas bien preparado en el conocimiento de los contenidos y que sobre la marcha pues vayas poniendo atención a todas las estrategias, a todas las actividades que puedes ir implementando. Pero tu presencia, tienes que creerte tú primero que eres la maestra, que eres el maestro y que no vas a practicar, vas a dar una clase, ¿verdad? Para que eso también lo transmitas a los alumnos, ¿verdad? Y obviamente pues empiezas así bien y todo, de repente por ahí luego identificas los que se creen así como que líderes y quieren jalar al desorden. En ese momento, cuando los identificas, ustedes van a hacer una actividad diferente, porque necesitas mantenerlos ocupados. Aparte de todas las necesidades educativas especiales que podrían surgir, también hay que prestar atención a eso. Bueno, otra pregunta que siempre nos hacemos: ¿cómo se sienten con el compromiso de asegurarse que los alumnos aprendan el 100% de su contenido que están enseñando? Bueno, yo siento un poco de presión porque pues ha pasado que en las prácticas siempre hay actividades de que no hay clases por consejo técnico o no hay clases porque, por ejemplo, la semana pasada se celebró toda la semana del Día del Estudiante, entonces no había clases porque los llevaban al cine, hacían disco, había concurso de disfraces, entonces hacían así que un concurso y abarcaba de que 2, 3 clases, así, entonces perdíamos las clases y se siente así como que esa presión de me quedé atrás y me tengo que asegurar de que sí vean el tema, sí vean la actividad, sí lo entiendan y todo eso. Y luego más que nada también porque, pues como ya dije anteriormente, los grupos pues están sobrepoblados, entonces no todos avanzan a un mismo ritmo, entonces pues es estar checando y tratar de llevar a todos pues a un mismo nivel más o menos. A mí me preocupa mucho de que no entiendan bien porque los maestros titulares toman el tema como, tú ya lo explicaste, ya no vieron el tema. Entonces cuando llegan a lo mejor las evaluaciones o que, ¿se acuerdan cuando vieron el tema de, no sé ahorita, de la divulgación científica? Y que ya no, es que no me acuerdo, pues que la maestra no me dijo bien o no me siento mucho compromiso porque ya no toman como que los niños ya lo saben. Entonces creo que eso es lo que más me da miedo. Y bueno, a nosotros nos dicen que sí lo aprendieron y no tienen dudas y así, pero ya cuando nosotros nos vamos, nos retiramos de las prácticas, nosotros ya no sabemos qué pasa ya con el docente titular, no sabemos si el docente le pregunta y ellos dicen de que no entendimos o algo así. Pero bueno, ahí creo que es bien importante no ser tan apegado a los contenidos, porque a veces no los vas a alcanzar a ver. ¿Qué es lo que yo recomiendo en mi experiencia? Que captes aquellos contenidos que sí son indispensables, que sí son claves, para que el alumno pueda tener los conocimientos básicos para el siguiente nivel. Si tienes el tiempo, obviamente pues haces bien tu programación, pero de pronto, con todas las actividades que hay que hacer aparte de lo de las clases, y ves que no vas a alcanzar, entonces, bueno, ¿qué es lo que sí quiero que mis alumnos aprendan? Porque sé que eso les va a servir para el siguiente nivel y me enfoco en eso, o sea, trabajo muchísimo en esa parte. Y esto que les menciono, de crear grupos por medio de como que la práctica de construir sus conocimientos, te ayuda mucho. Eso hace que no dependan de ti. Tú les puedes dar los trabajos, enseñarles cómo buscar la información, y luego pensar en algún producto que lo hagan así colaborativamente, que sea significativo, proyectos con alguna otra materia, para que ellos lo puedan desarrollar sin la necesidad de que tú estés presente. Creo que eso es importante. ¿Cómo te sientes con el compromiso de que los alumnos comprendan al 100% el contenido que vas a enseñar? Sí. Pues también muy comprometida, con mucha presión,
Para ustedes es bien frustrante, la verdad. Sí. Cuando llegan y me dicen, profe, es que no voy a alcanzar a ver, porque se supone que son 10 sesiones, son 15 días, y solo voy a poder ver 5 sesiones. ¿Cómo le hago con lo otro? O sea, te vas dando cuenta que no pasa nada. O sea, no es algo que sea de vida o muerte. Siempre y cuando logres identificar a aquellos que sí son indispensables. Y esos los trabajas y los trabajas y los trabajas. En las sesiones que tengas. ¿Verdad? Pero obviamente como estás aprendiendo y estás iniciando, para ti es sumamente importante. Y es muy frustrante cuando no alcanzas a verlos. Sí los entiendes. Y por ejemplo, relacionado con el desinterés en los estudiantes, ¿cómo lo manejan ustedes? Bueno, yo como lo comentaba anteriormente, pues identificar qué actividades les gustan, porque es de la manera en la que consigues más fácilmente que trabajen y se interesen en el contenido, en lo que les estás enseñando. Pero pues no siempre puedes poner así de que 1000 actividades lúdicas, así muy divertidas o juegos, porque pues es difícil mantener la disciplina, a veces no se puede, no sé, por docentes titulares, una institución, cosas así. Entonces pues identificar qué es lo que a ellos les gusta. Y yo tengo, por ejemplo, pues un par de alumnos que por más que hago, no hago que trabaje, que tengo que hablar con ellos o así, pero pues yo creo que el alumno confíe en ti y que vea que tú tienes, como dice el profe, dominio del tema, entonces pues él se acerca a ti y muestra un poquito de interés. Yo cuando estoy dando la clase, o sea, no sé, están yo los paro conmigo y para que me ayuden a explicar el tema. Los pongo a leer o los paro ahí en su lugar para que se calmen un ratito, porque sacan su compañerito y que salga del pelo, ojalá la oreja, y si es muy complicado tener su atención. O también que participen mucho, por ejemplo, a los míos, yo no sabía eso, lo descubrí las segundas prácticas del semestre pasado, pero hasta pasar al pizarrón, a escribir o que los pongan a repartir cositas, y así como dicen, que se relacionen con el tema de que tú me vas a ayudar a explicarme, como que eso les ayuda mucho. En especial para esos niños que, como decía el profe Otto, que son así como que líderes que jalan hacia el grupo a hacer desorden, es lo que me ha ayudado. Yo creo en el trabajo así colaborativo, porque así no necesitas que te estén poniendo atención a ti. Si los pones a trabajar por medio de estas estrategias, logras que ellos pues se enfoquen en lo que sí es importante, que las actividades que pongas no sean tan difíciles que ellos sientan que no las pueden hacer y pierdan el interés, pero tampoco que no sean tan fáciles que las hagan y tienen tiempo libre, pues a generar el interés, el desinterés, ¿verdad? Tienen que ser actividades pensadas en el nivel del grupo y en este diagnóstico que haces previo para identificar más o menos en qué rango pues están hablando académicamente, ¿verdad? Si hay alguien con rezago, creo que ahí es donde entran las adecuaciones para darles a ellos alguna actividad diferente, pero que esté relacionada con el tema. Diferente me refiero a los niveles, ¿no? Que sea de lo mismo, porque se trata de ser inclusivos y que todos aprendan lo mismo, pero pues a su ritmo y en los diferentes niveles que existen. Entonces para mí eso es importante, actividades pensadas al nivel, que sean lo suficientemente complicadas para tenerlos interesados, pero que siempre pues exista como mecanismo pues de autonomía, que ellos puedan estar desarrollando su propio aprendizaje y ya solo nosotros ser guías y monitores de decir, sí vas bien, por aquí va el asunto, o no, ¿sabes qué? Por acá no es, y volverlos a dirigir al camino. Profe, ¿qué consejo le daría a los alumnos normalistas para que aplicaran en su próxima jornada? ¿O un consejo? Pues este ciclo se va a terminar, van a iniciar otra vez en agosto para regresar por allá a las jornadas de práctica. Entonces, yo les recomiendo que vean muchísimo documentales educativos. Hay diferentes paneles que pueden encontrar por ahí en YouTube, donde se hacen reflexiones entre maestros, conferencias
Eso te nutre mucho, y más cuando son de otros estados de la República, porque aprendes de los contextos y aprendes de los proyectos que ellos trabajan allá. De repente dices, eso lo podría aplicar yo acá. Entonces, en este periodo de vacaciones que está por comenzar, yo les recomiendo eso, que vean muchas conferencias por ahí en YouTube de temas que a ustedes les interesen, ¿verdad? Hablando académicamente. Y también que participen mucho en las actividades dentro de la comunidad de la normal, porque al presentar proyectos ustedes están obviamente aprendiendo cómo hacerlo, pero cuando participan también como oyentes o como asistentes a la presentación de proyectos de los demás compañeros, te das cuenta de a lo mejor algo diferente y dices, eso también lo podría aplicar yo, eso me funcionaría o me serviría a mí, que es uno de los objetivos ahora que hemos estado haciendo muchísimo trabajo comunitario dentro de la escuela. O sea, nosotros mismos presentar nuestros proyectos, llevar también nuestras obras de teatro a algún auditorio, invitar a padres de familia, todo eso creo que nutre muchísimo tu experiencia como normalista. Creo que por ahí va el asunto. Bueno, profe, agradecemos muchísimo que haya estado aquí con nosotras. Creo que, y creemos, hablo por mis compañeras, que ha sido pues una plática muy enriquecedora, que hemos pues recopilado muchas muy buenas experiencias y muy buenos consejos de todo lo que hemos vivido, de nuestras vivencias. Y pues muchísimas gracias a nuestras compañeras también, y a usted más que nada por venir como invitado especial. No, al contrario, gracias por la invitación, y espero que esta serie de episodios que vamos a estar compartiendo de sus compañeros y por ahí de los otros grupos puedan reflejar un poquito de todo lo que hacemos, y que todas las personas que lo vean puedan tener un poquito más de noción acerca de las actividades que realizamos y cómo pues esto es lo que nos gusta. O sea, me imagino que ustedes quieren hacer esto por el resto de sus vidas, y es algo honestamente muy motivador para un docente, ver cómo sus alumnos van aprendiendo y van creciendo cada vez más. Entonces les agradezco mucho que se esfuercen en sus jornadas de práctica, y tal vez hagamos de estos episodios algo que pueda permanecer a lo largo de lo que les queda de carrera, y ver ese desarrollo de ahorita que están en cuarto a octavo, cuando ya van a salir. Y a quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos. Esto fue Pequeños Maestros Practicantes, Grandes Compromisos. Muchas gracias, hasta la próxima. Chao. Listo. Gracias. Bueno.